Vamos a meditar en la palabra del Señor en esta tarde. Saludo a todos los que se han ido incorporando a lo largo de este tiempo, en donde hemos estado alabando al Señor, preciosas alabanzas que Dios ha concedido para poder entonarle a Él, uniéndonos todos a los ángeles, como bien decía el primero de estos himnos preciosos. Quiero invitarles a abrir la escritura ahí en el lugar donde se encuentran, que tomen la palabra del Señor y en el libro del profeta Oseas, en el capítulo número 11. Vamos a tomar este tiempo para meditar en la palabra del Señor. Oseas, capítulo 11. El verso que tomo para inicio es el verso 4. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Amén. Dios es un Dios compasivo. Hoy quiero meditar con ustedes en esta porción de la Escritura, porque efectivamente Dios es un Dios compasivo. Tomando como referencia el capítulo 11 del libro del profeta Oseas, recordemos que los profetas eran varones enviados de parte de Dios para hablar a su pueblo, y entonces el Señor quería dar a conocer un mensaje y lo hacía a través del profeta. En esos tiempos la función del profeta era trascendental en la vida del pueblo de Israel, pues a través de ellos Dios daba a conocer su voluntad, y también con frecuencia el profeta llamaba al pueblo a que se arrepintiera de sus caminos y que regresara a Dios, puesto que lo habían olvidado de una manera deliberada, de una manera franca e incluso reiterativa. La labor del profeta consistía en hacer que el mensaje de Dios fluyera hacia el pueblo diciendo: vuelvan a mí, vuelvan a mí. También eran los encargados de hacer una denuncia por el sistema corrupto de los gobernantes y de los líderes religiosos, que no estaban cumpliendo con su papel, sino que se estaban aprovechando de las posiciones que Dios les había concedido, y esto generaba, por supuesto, una desigualdad y una inequidad en todas las áreas en la vida del pueblo. Y Dios, por supuesto, que no estaba a favor de esto ni quería permitirlo, tolerarlo. El pueblo de Israel en reiteradas ocasiones tuvo experiencias que fueron muy manifiestas, muy cercanas, muy impresionantes de parte de Dios. Eh, Tuvieron algunas victorias que fueron asombrosas, tuvieron milagros de verdad portentosos. Sin embargo, vemos con el correr del tiempo y de acuerdo a lo que la palabra nos muestra, que a pesar de tener este conocimiento de Dios, a pesar de ver, a pesar de sentir, incluso de palpar estos milagros de parte de Dios, pues el pueblo se alejaba de Dios. Cuando todo les iba bien, cuando Dios respondía favorablemente a sus requerimientos, parecía que estaban ellos de acuerdo con Dios, caminaban con Él, después algo sucedía y entonces el pueblo volvía a alejarse de Dios. Quiero hablar entonces acerca de esta situación y acerca de la compasión. La compasión deriva de la traducción de la palabra hebrea raham, que indica la muestra de misericordia y el albergue de la piedad. Es un sentimiento de ternura y es un sentimiento también de consideración a los demás. Va desde la clemencia en el juicio y pasa también por la bondad, por el sentir lo que el otro está sintiendo. Y esta compasión es también eh, exigida en nosotros como cristianos por la situación de miseria y por la situación de sufrimiento que están pasando nuestros semejantes. Lleva también la compasión, amabilidad, asistencia a los más necesitados, al perdón también de los que hacen mal, porque de la misma manera ellos también han recibido mal de otros, y a la reconciliación, dado que todos hemos fallado, pues espera que podamos perdonarnos y reconciliarnos los unos con los otros. Pero Dios va más allá de, de esta situación.
Dios es un Dios compasivo. ¿Y qué significa eso? Yo lo voy a mencionar de acuerdo a conforme vayamos avanzando en el capítulo 11 de Oseas. Póngale ahí una separación al capítulo 11 de Oseas, porque vamos a estar yendo y viniendo de este texto. En el capítulo 11, verso 1, voy a tomar el verso 1 y 2 e iré por secciones. Si usted ha venido siguiendo esta serie de mensajes, sabe que tomamos un texto base y de ahí vamos partiendo para que podamos ir estudiando la palabra de una manera ordenada. Dice el verso 1 y 2. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Dios recuerda en esos pasajes su tierno amor por Israel. Y esto desde el tiempo de Egipto, que se constituyó Israel como nación. Dice, yo lo llamé de allá, él estaba allá en opresión. ¿Se acuerdan cuando hablábamos acerca de la opresión en días pasados? El pueblo estaba ya sufriendo, estaba angustiado, estaba necesitado, y entonces Dios escuchó el clamor del pueblo y Dios obró en su favor. Dios actuó en favor de su pueblo. Dios es compasivo. Él se compadece del sufrimiento de su pueblo. Él ve nuestra angustia. Él se apiada de cada uno de nosotros. Pero su compasión es más que una mera compasión humana, porque la compasión de Dios está relacionada con su misericordia, con su bondad, con su paciencia, con su gracia, con su perdón, con su amor también. Y esa compasión que Dios tiene, que Dios manifiesta, Él la ejerce de manera soberana. Es decir, que no hay nada que nosotros podamos hacer como para influir que Dios tenga compasión por nosotros. No, Dios ejerce esa compasión de una manera soberana, como Él hace todas las cosas. Pablo, retomando esta idea, dice en Romanos capítulo 9, verso 15, a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré de quien yo quiera compadecerme. No es del que quiere ni del que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia. Y Él ha tenido misericordia de nosotros. Él ha manifestado su compasión a cada uno de nosotros. Jesús es el regalo más compasivo del Padre a la humanidad, porque se nos perdona nuestra culpa y se nos rescata de nuestra condición deplorable solo a través de poner nuestra fe en Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo, dice Hechos 4:12, en quien podamos tener salvación. Yo soy el camino y yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Jesús fue entregado por Dios como el acto de compasión, de misericordia, de gracia, de amor, de perdón más grande de toda la historia. Ese sí es amor, y es amor del bueno. El amor de Dios es inalterable. Cuando Él ama a alguien, lo ama hasta el fin. Quiero que mires a Jesús con este mismo sentir de parte del Padre. Nosotros leemos cuando el maestro está a punto de dejar a sus discípulos, está ya a unos días de ser llevado preso y después enjuiciado injustamente, ser crucificado. Y vemos a Jesús en esta relación de amor con sus discípulos en el capítulo 13 de Juan, versículo número 1. Si tú eres diestro con el manejo de la escritura, bueno, pues búscalo. Si no es así, apúntalo. Entonces, como a veces yo también sugiero. Juan 13:1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Como los había amado, los amó hasta el fin. Pero a veces, cuando no alcanzamos a comprender el amor de Dios, puede ser que en nosotros entonces se produzca una respuesta contraria
¿A qué me refiero? Dios llamó a Israel, lo sacó de Egipto, pero la idolatría de los Baales es como si atrajera a Israel. Y entonces ellos se olvidaron de Jehová y siguieron a los Baales, que eran las deidades locales de Canaán. Como este pueblo tenía relación con todos los que estaban ahí, pues se contaminaron y adoptaron incluso sus deidades y sus cultos y sus ritos, siendo el pueblo de Dios, recibiendo lo que habían recibido. Así fue la naturaleza del pueblo de Israel. Y eso mismo le sucedió a Pablo. En su ministerio, Pablo lo dio absolutamente todo. Se jugó literalmente la vida en varias ocasiones con tal de cumplir el mandato de parte de Dios. Y yo, dice Pablo, no tengo cuidado ni de mi vida misma con tal de terminar mi carrera con gozo y el ministerio que recibí de parte de Dios. Y entonces Pablo se entregó completamente a la obra y se entregó completamente también a los que estaban siendo evangelizados. En la segunda carta a los Corintios, en su capítulo 12, verso 15, que yo te invito a que busques, quiero que veas la respuesta que obtuvo Pablo por parte de los corintios. El apóstol está consciente de que servir al Señor implica un costo. Y en el capítulo 12 de la segunda carta, versículo 15, a los corintios, les dice así: y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Fíjense lo que está diciendo Pablo. Y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. ¿Cómo es posible? Yo cuando leo estos pasajes, yo caigo ahí en una confusión, porque no alcanzo a entender cómo es posible que amando más, alguien pueda ser amado menos. Suena, suena ilógico, suena a un disparate. ¿Cómo es que amando más? ¿Cómo es que Pablo le dice a los corintios, yo gastaré todo lo mío y yo mismo me voy a gastar por el amor que tengo por ustedes, aunque amándolos más, yo sea amado menos? Israel no aceptaba el amor de Dios. Por eso, regresando al texto base, en el capítulo 11 del libro del profeta Oseas, dice, cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. Entre más les decía, vengan, acérquense, más se alejaban de mí. Entre más muestras de afecto y de amor les daba yo, más y más se alejaban de mí. ¿Cómo es posible? Cuando no comprendemos el amor de Dios, se produce entonces una reacción contraria. Israel no solo no aceptó el amor de Dios, sino que además de eso lo provocó a ira. Lo provocó a ira. Mira Deuteronomio capítulo 32. Esta es una constante que se repite a lo largo de las páginas de la palabra del Señor. En Deuteronomio capítulo 32 se quedaron registradas estas palabras. Verso número 16. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. Quiero que veas el verso 21. Ellos me movieron a celos, dice el Señor, con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira en una nación insensata. ¿Ves? No solamente no aceptaron el amor de Dios, sino que provocaban la ira de Dios. Es como cuando la mujer amada, la esposa, no recibe el amor de su marido. Sus cariños, sus atenciones, sus palabras de afecto, sus caricias, y no conforme con rechazar a su esposo, ella se desvive por el vecino, ella procura a su vecino, ella se desborda de amor por su vecino, tiene detalles para con su vecino. ¿Qué va a provocar esto en su esposo? ¿Acaso su esposo no sentirá celos? ¿Acaso su esposo no va a ser provocado a ira también al ver esta reacción?
Y Dios veía en Israel a su esposa. Me despertaron a celos, me provocaron a ira, le ofrecieron a otros dioses que no eran dioses y me dejaron a mí. En Jeremías, en el capítulo 12, el Señor dice, ¿qué mal les he hecho yo? ¿Qué mal les he hecho yo para que me hayan dejado? Cuando yo buscaba su bien, cuando yo quería amarlos, ¿qué mal les hice yo? Aunque amándolos más, dice Pablo, yo sea amado menos. Esta actitud de constante rechazo a Dios y de adoración a otros dioses que no son dioses ha venido acompañando al hombre durante todo su paso por esta tierra desde Génesis 3. Y por eso leemos en Romanos capítulo 1 que dice que prefirieron adorar a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Que profesaron ser sabios se hicieron necios. ¿Qué dice entonces la palabra del Señor? Dice el verso 3, y yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con la misma ternura con que una madre, con que un padre, que es la figura que nos muestra aquí, un padre, enseña a caminar a sus hijos con sumo cuidado, con profunda emoción. Dios, quien se asume como nuestro Padre, nos ha guiado también para que demos nuestros primeros pasos. Yo recuerdo cuando mi hija estaba aprendiendo a caminar, yo la tomaba de los bracitos y procuraba ir despacio. Yo, como más grande, tenía que agacharme y tomarle sus bracitos e ir caminando tras de ella, paso a pasito, un pasito a la vez, con cuidado también de no jalar mucho, de no estirar mucho sus brazos, porque se corría el riesgo de zafarle el brazo. Hemos sido en ocasiones muy bruscos y hemos tomado a los niños así, y los agarramos del brazo y sale por allá el brazo y se zafó su bracito, porque somos bruscos. Pero Dios, en esta imagen que nos está presentando el profeta Oseas en el capítulo 11, dice, yo con todo eso, es decir, a pesar de lo que vimos en el verso 2, yo enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos. Y él no conoció que yo le cuidaba. Dios hizo esto por Israel cuando lo sacó de su esclavitud. Yo quiero que pienses en esto. Dios, quien se refiere a ese episodio del rescate del pueblo, de la salida del pueblo, con estas palabras, yo lo saqué con mano fuerte y con brazo extendido. Ese Dios todopoderoso que calma los vientos, la tempestad, y que los cielos de los cielos, dijo Salomón en su oración, no pueden contenerlo. Ese Dios todopoderoso, majestuoso, impresionante, se ha inclinado, se ha agachado, por decirlo así, y toma con profundo cuidado y con suma delicadeza los bracitos de Efraín, su pueblo, y lo ayuda a caminar. Pero ¿cuál es la respuesta de su hijo? Rechazo, desconocimiento. Efraín no reconoció de dónde provenía su abundancia. Hay una constante, repito, a lo largo de todas las páginas de la Escritura. Israel se olvidó de Dios de manera reiterada. Y yo quiero preguntarte ahora, ¿acaso no sucede lo mismo con nosotros? Recibimos tanto amor, recibimos tanta bondad de parte de Dios, y llega un momento en nuestra vida en que creemos que todo eso ha venido por nuestros propios méritos, por nuestras propias habilidades, por nuestros propios esfuerzos. ¿No es así? Yo lo tomé de los bracitos y él no conoció que yo le cuidaba. Ingratitud. Si hay algo que define al pueblo de Israel en este punto, es ingratitud. No reconoció que todo lo que recibía venía de parte de Dios y que Dios los estaba tratando con suma compasión. Mira el verso 4. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor.
y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz y puse delante de ellos la comida. Es decir, Dios no se desalentó por esto que el pueblo estaba manifestando. El ser humano, usted y yo, seguramente al recibir la ingratitud de alguien por quien hemos dado todo, experimentaríamos frustración, indignación, impotencia, y quizá nuestro deseo sea: jamás le vuelvo a ayudar, no vuelvo a hacer nada por él, por ella, puesto que ha defraudado mi confianza, porque no se puede contar con él, porque ni las gracias da, porque me trata totalmente diferente. Pero Dios no hizo eso. Dios no hace eso. Dios ama. Dios atrae a los suyos con cuerdas de amor. Yo me preguntaba a qué se refería el texto cuando decía: con cuerdas humanas los atrae. Con cuerdas humanas. Es decir, con estas cuerdas que se utilizan para enseñar a los pequeños a caminar. No con azotes, no con manipulación. Dios atrajo con su amor a su pueblo. La versión Dios habla hoy dice: yo los acerqué a mis mejillas como si fueran niños de pecho. Hermanos, esta imagen de verdad que es impresionante. La segunda parte del texto se refiere a que Dios relajó o aflojó el yugo como si fuera de un animal para el arado, dándole descanso a este animal y la libertad para poder respirar. Dios se humilló a sí mismo para ministrar a su pueblo necesitado. Y uno podría pensar que esto no es digno de Dios, que no va de acuerdo con él, con su santidad. Pero Dios se agachó, Dios se brindó por completo. Dios da de comer a su pueblo, pone la comida delante de él. No recuerdas a Jesús, no viene a tu mente, no viene a tu corazón el Señor Jesús, el cual se humilló y siendo en forma de Dios, no estimó para él mismo usurpar ese lugar, sino que se humilló, se despojó de todo y se hizo hombre. Y estando en la condición de hombre, se hizo esclavo también. Se hizo obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Estamos próximos a celebrar la cena del Señor, si Dios así lo permite en su bondad. Piensa en esto. Dios ha dado en Cristo Jesús la muestra de compasión más hermosa que pudo dar. El Hijo de Dios encarnado, dando su vida en rescate por muchos. Y esta es una palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Dios entonces sirve y acerca a su pueblo como para darles de comer. Y dicen los versos siguientes: no volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Quiero decirte esto también. Hay una consecuencia para la rebeldía. Dios quiere amar a su pueblo y de hecho ama a su pueblo, pero cuando el pueblo rechaza ese amor, el pueblo debe estar preparado para sufrir las consecuencias. Ciertamente Israel ya no iba a regresar a Egipto, porque así lo prometió el Señor. Dios lo sacó para siempre de ese lugar. Sin embargo, dice, ahora tendrán un rey extranjero sobre ustedes, el rey de Asiria. Él va a ser su rey. ¿Por qué? Porque no se quisieron convertir, dice el verso 5, en su última parte. Porque no se quisieron convertir. Y no solo eso, el verso 6 habla también de la destrucción de las ciudades por causa de sus propios consejos. Ellos han considerado, el pueblo de Israel ha considerado, como muchos de nosotros, que nuestros caminos son mejores que los caminos de Dios. Que nosotros sabemos hacer las cosas, que nosotros podemos hacerlas mejor, que Él se equivoca.
Y se cumple el proverbio. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Y al final dice también otra porción de la escritura, esos caminos son caminos de muerte, caminos de perdición. ¿Por qué causa viene esto sobre el pueblo? Por causa de su rebelión, por causa de no quererse convertir, no quererse someter a Dios, no querer recibir el amor de Dios. Dice el verso 7, entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, o sea, está pegado. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Rebelión significa que en un tiempo Israel tuvo un andar más cercano, más real con Dios, pero ahora esto ya está en el pasado. Y ahora simplemente su fe es una fe hueca, es una fe vacía, es vanidad. Ellos ciertamente siguen llamando al Señor el Altísimo. Tú recordarás que se dejó de pronunciar el nombre de Dios porque no se quería tomar el nombre de Dios en vano. Dejaron de pronunciar con suma reverencia. Sin embargo, en la práctica cotidiana, ellos dejaron de enaltecer a Dios. Lo reconocen como el Altísimo, entre comillas, pero sus vidas no lo reflejan. Ciertamente hay aquí entonces una falsa adoración. Hay aquí un pasaje que nos recuerda al pasaje del profeta Isaías, en el capítulo 29, verso 13. En Isaías 29, 13 dice, pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Ya no hay relación, ya no hay comunión, ya no hay búsqueda de Dios, ya no hay anhelo por la presencia de Dios. Ahora lo que hay es rebelión adherida a él, adherida al pueblo. Pero el pueblo de Israel no es el único. No en este tiempo, alrededor de 7, 8 siglos antes de Cristo. El mismo maestro retoma estas palabras en tiempos de su ministerio terrenal. Ciertamente dice Isaías acerca de vosotros, este pueblo de labios me honra, su corazón está lejos de mí. Mateo capítulo 15, verso 8. Pero también el pueblo de Dios del siglo XXI, en el que nos encontramos tú y yo, hermano, no difiere nada del pueblo al que se le dijeron esas palabras originalmente. Llamar a Dios Altísimo está muy bien, pues es cierto. Enaltecer a Dios es otra cosa. Somos, lo digo en término plural, muy similares a los israelitas, a quienes el profeta Oseas les dirigió estas palabras. Somos muy similares a los descritos también por el profeta Isaías y otros tantos profetas. Oh, gente pecadora, dice Isaías 1:4, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Qué ha cambiado? ¿No nos miramos en un espejo quizás? Verso 8 en adelante. Yo quiero que tú tomes en tu corazón esta porción, porque el Señor dice lo siguiente, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Adma, Zeboim eran dos ciudades cerca de Sodoma y Gomorra. Y estas, según Deuteronomio, fueron también destruidas. Dios no quiere esto para su pueblo. Dios no quiere esto para su pueblo. Y
Y esta porción de la palabra a mí también me mueve, me conmueve desde lo más profundo de mi corazón, porque esta es la muestra más hermosa del amor de Dios, el amor compasivo, el amor que surge desde las entrañas, el amor eterno con el que Dios ha amado a los suyos, el amor que describe Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. El amor que surge desde lo más profundo, dice el Señor, porque se conmueve mi corazón dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Jesús estando en la tierra, porque hablar de Jesús es hablar del Padre mismo. Jesús mirando a la ciudad de Jerusalén en este mismo sentir de su Padre, en el capítulo 13 de Lucas, versículo número 34, que tú puedes buscar, porque hablamos no lo que nosotros pensamos, hablamos lo que la palabra de Dios dice. Y en Lucas 13:34 dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise yo juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. El amor de Jesús, surgido desde sus entrañas, que yo he retomado en algunas ocasiones para referirme al afecto que siento por ustedes. Hermanos, los amo con todo mi hígado, con todas mis entrañas, con todas mis vísceras. Porque aquí es donde está el asiento de las emociones. Aquí siente uno todo. La compasión se siente aquí, no se siente acá. El dolor se expresa aquí, se manifiesta en esta zona. ¿Cuántas veces yo quise juntar, dice Jesús, a tus hijos, Jerusalén, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Quise protegerte, quise atraerte hacia mí y no quisiste. La compasión divina se activó porque Dios sabía que el rechazo de su pueblo traería graves consecuencias para ellos mismos. Esta actitud obcecada, permanente, de continuo menosprecio y de rechazo por parte de Israel para no recibir el amor de Dios, traería dolor en el corazón del Hijo de Dios, como lo produce también en el corazón del Padre Eterno. El dolor de Dios se presenta cuando Él ha derramado su amor por su pueblo y no ha habido aceptación por parte de este. Todo el dolor, todo el mal, toda la tristeza, todo el sufrimiento que Dios quiso evitar al pueblo vendría sobre él. Todo lo que Dios ha querido evitarte ha venido sobre ti por causa del rechazo abierto, latente, manifiesto a su amor, a su compasión. Aquí mismo regresa unas páginas, unos capítulos en Oseas 5, versículo número 15. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscará. Hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. Hasta entonces yo volveré otra vez. Siglos atrás ya les había dicho Moisés al pueblo de Israel que si no prestaban oído a los mandatos del Señor, sus maldades los iban a alcanzar. No hay lugar a donde puedan oír, no hay lugar a donde se puedan esconder, no hay nada que puedan hacer para evitar que las consecuencias del pecado lleguen a la persona, me lleguen a mí. No importa qué tan rápido corra, no importa qué tan hábil sea yo para esquivar. Sepan, dijo Moisés, sus maldades los alcanzarán, tus pecados irán detrás de ti, te alcanzarán en algún momento. Dios sabe que como el hijo que sufre por su necedad termina regresando a los brazos amorosos de su padre, así sucedería con su pueblo. Cuando todo esto, dice Dios, cuando todo esto
que empiecen ustedes a vivir, que empiecen ustedes a sufrir todo esto que yo les quise evitar, lo sufran, lo vivan, entonces van a volver a mí. Deuteronomio capítulo 4, verso 29 en adelante. Moisés, quien por cierto fue un intercesor nato, compasivo con su pueblo. Dice más y desde allí, desde la condición en la que estés, desde la opresión en la que te encuentras, buscares a Jehová tu Dios, dice el Señor. Si desde allí lo buscares, lo vas a hallar. Si lo buscares de todo tu corazón, lo vas a hallar. Si lo buscas de todo tu corazón, si lo buscas de toda tu alma, cuando estuvieres en angustia y cuando te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová, tu Dios, y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. No te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Mira esta belleza que nos ha quedado como testimonio en la palabra del Señor. Si desde ahí tú lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma, cuando estás en angustia y estas cosas te sucedan, te alcancen, si tú te vuelves a Dios, si tú oyes su voz, quiero decirte que Dios es misericordioso, compasivo, no te dejará, no te destruirá. En el libro del profeta Miqueas, en el capítulo 7, verso 18, se hace un reconocimiento a la compasión divina. ¿Por qué decirte algo? Gloria a Dios, la ira del Señor no dura para siempre. Y por eso el profeta Miqueas, capítulo 7, verso 18, dice que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. El mayor deleite de Dios, hermano, es la compasión. Cuando el pecador se arrepiente, Dios lo recibe con brazos llenos de amor. Por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría, dice el Salmo 30, verso 5. Estamos en pecado, somos culpables delante de Dios, pero aún Él dice, ¿cómo yo te voy a abandonar? ¿Cómo podré yo abandonarte? ¿Cómo podré yo destruirte? La justicia divina demanda eso, pero en su corazón Él quiere dar perdón y salvación, porque Él se deleita en la misericordia. Por esa razón Dios envió a Cristo Jesús, y en la cruz Cristo Jesús fue abandonado por el Padre. ¿Y por qué me has abandonado? Señor, volteó su rostro porque estaba Jesús cargando los pecados de todos aquellos que pusieran su fe en Él. Mis pecados. Él estaba muriendo en esa cruz en mi lugar. Así pues, Dios sigue siendo santo. Dios sigue siendo justo. Y nosotros somos perdonados. Y pasamos entonces a formar parte del amado pueblo de Dios. ¿Qué imagen de Dios nos regala aquí esta porción de la Escritura? El profeta Oseas nos muestra que Dios es un Dios justo y al mismo tiempo es un Dios compasivo. No se contradice esto. Dios es justo y al mismo tiempo compasivo. Aunque el pecado del pueblo lo merecía, Dios no va a borrar, Dios no va a exterminar a Israel. Él dejará un remanente y Él va a restaurar a la nación. Cuando esto suceda y cuando ustedes se arrepientan, entonces volverán a mí. Yo lo sé, dice el Señor, volverán a mí. Y yo voy a guardar una porción, un remanente. ¿Acaso Dios ha rechazado a su pueblo para siempre? Reflexionaba Pablo con los romanos. Ciertamente no. ¿Qué le dijo la divina respuesta al profeta Elías? Solo yo he quedado y me buscan para matarme. ¿Y qué le dijo el Señor?
No es así. Yo tengo mucho pueblo. Tengo 7,000 que no han doblado sus rodillas ni han adorado a Baal. Dios siempre ha provisto un pueblo para él, porque ahí es donde él muestra su paciencia, su perdón, su compasión. Parece increíble, de verdad parece increíble, hasta que reconocemos que él no es un hombre, él es Dios. Por eso esta frase que utiliza el profeta, diciendo, no ejecutaré el ardor de mi ira, verso 9, ni volveré para destruir Efraín, porque Dios soy y no hombre. Soy el santo en medio de ti. Yo no voy a entrar a la ciudad. Su amor de Dios, su perdón, son de un orden diferente. Hay muchas diferencias entre Dios y el hombre en el asunto del perdón. El hombre es duro, el hombre es necio, el hombre es revanchista. El hombre busca no quien se la hizo, sino quien se la pague. El hombre se niega a perdonar y el hombre recuerda la ofensa. En el caso de Dios no es así. Dios le dice al pueblo, de cierto pensabas que yo sería como tú, pero no lo soy. Gloria a Dios, hermanos, él no es como nosotros. Voltea con tu hermano y bendice el nombre del Señor. Dile, bendice al Señor, porque Dios es Dios, no es hombre. Y así lo vamos a ver en esta última parte del capítulo 11 de Oseas. En pos de Jehová caminarán, estoy en el verso 10. Él rugirá como león, rugirá, y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria, como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. Dios habla entonces de la restauración de Israel. Restauración que se cumple en dos partes. Primero, en el tiempo del profeta Oseas, posterior a él, años posterior a él, y también en tiempos de hace poco menos de un siglo. Dios está hablando de cómo los va a traer. Se los voy a llamar porque yo soy el león de la tribu de Judá. Voy a rugir y van a venir temblando, reconociendo mi poder, mi gloria, mi autoridad. Van a venir temblando por causa de ese temor reverente. Yo los voy a convocar. Van a venir como un ave también, velozmente, volando. Van a venir también como una paloma y yo les daré habitación. La compasión de Dios, amados, está presente en todo tiempo. Son de verdad muchos los pasajes que hablan de la compasión divina. Si tú miras Lamentaciones, el capítulo 3, verso 32, cuando el pueblo está totalmente destruido, devastada la ciudad, han sido llevados también por Babilonia. Esta sección fue dirigida al reino del norte y ellos fueron llevados por los asirios. Y dice Lamentaciones, dice Jeremías en Lamentaciones, capítulo 3, verso 32, antes se aflige, también se compadece, según la multitud de sus misericordias. El verso anterior dice, porque el Señor no desecha para siempre. Ustedes saben que Dios es un Dios compasivo y Él no va a desechar para siempre. Se aira, pero cuando se acerca a su pueblo a pedir perdón con todo su corazón, lo restaura, lo restituye, lo recibe. Por esta razón, y este es el último texto que voy a tratar contigo en este mediodía, y te invito a buscarlo en segundo libro de las Crónicas, capítulo 5, versículo número 13. Segundo de Crónicas, capítulo 5, versículo número 13. En la dedicación del templo quedaron registradas estas palabras, el templo de Salomón. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová. Y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno
porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. La Biblia nos está diciendo entonces, alaba al Señor, alábalo porque Él es bueno. Uno de los salmos dice, alabad al Señor. Y dice, porque para siempre es su misericordia. Alabadlo porque Él hace salir el sol y las nubes y las estrellas. Y alábenlo. Y porque para siempre es su misericordia. Porque para siempre es su misericordia. Alaben a Jehová, hermano. Yo te invito, alaba al Señor porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Él es un Dios compasivo que no nos paga conforme a la multitud de nuestras rebeliones. Dios hace estas promesas sabiendo el estado actual de Israel. Dice, me han mentido, me han engañado, me han rechazado, pero yo los amo. Judá ciertamente en ese tiempo estaba mostrando una devoción mayor por Dios, el reino del sur. Pero Dios hace esta promesa a este pueblo necio, rebelde, que lo provoca a ira constantemente. El Señor hoy está hablando a nuestro corazón, amado hermano. ¿Será que tú, será que yo tenemos la rebelión también pegada a nosotros en este tiempo? ¿Será que hemos también mentido? ¿Será que hemos también faltado al Señor? Vuelve a mí, dice el Señor. Yo soy compasivo. Yo me deleito en mostrar misericordia, en mostrar mi compasión. Se inflama todo mi corazón a causa del amor que siento por ti. Te has alejado del Señor. Quizás algo pasó en tu vida tiempo atrás, meses atrás, días atrás. Tal vez tuviste alguna pérdida del trabajo, pérdida de la confianza, pérdida de un ser amado. Tal vez perdiste tu matrimonio, no sé, un amigo, algo que era muy valioso para ti, muy importante para ti. Y tal vez dijiste, no, pues Dios se ha olvidado de mí. ¿Cómo es posible que Dios, siendo bueno, siendo misericordioso, no haya evitado que yo pasara por esto? Pero el Señor dice, yo estaré contigo. Yo estoy contigo. Yo me deleito en amarte. Yo me deleito en atraerte hacia mí, en llamarte, en mostrarte mi compasión. Y nosotros somos llamados entonces a venir a Él, a responder también a ese amor, a bendecir a Dios por su amor que es inagotable, su grande misericordia. Y al mismo tiempo somos llamados también a ser compasivos con los demás. No como algo meramente emocional, sino como algo que nos llama a actuar. Siento aquí profundo dolor, compasión, amor. Compartiré entonces la noticia más hermosa que alguien puede recibir. Cristo Jesús vino al mundo para salvarte, para que poniendo tu fe en Él recibas perdón de pecados. Tomamos así el sufrimiento de los demás y lo hacemos nuestro y compartimos de ese amor compasivo que el Señor nos ha dado y ayudamos y acompañamos y oramos también y somos empáticos con los demás porque el Señor es compasivo. Mirando nuestra condición, nos sacó del estiércol y nos sentó con los príncipes de su pueblo. Qué Dios tan hermoso y compasivo tenemos. Gloria a su nombre, por siempre y para siempre. Dios te bendiga y Dios bendiga su palabra. Amén y amén.